Cariñoso y buen Padre que estás en los cielos, en esta preciosa y hermosa noche, oh Dios, de vigilia, a través de este medio. Estamos varios hermanos y hermanas, oh Dios, conectados, porque queremos escuchar tu palabra. 53,980. Y pedimos de todo corazón, oh Dios, de todo corazón, Menos 20 que te dio Alfredo. que sea tu Espíritu Santo que dirija este estudio. No Amén. solamente al expositor, sino también al oyente. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, aclarándole cualquier duda a través de este tema y sobre todo afirmando la fe y la confianza y esperanza que tienen en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de esta hermosa noche y que tome posesión de nuestra vida para la redención eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Amén. este tema de las 7 últimas plagas, ¿estoy ahí? ¿Verdad que sí? ¿Estoy ahí? Sí, por ahí está. Ok, Estamos ok. viendo y le escuchamos mucho. Sí, Aquí este le tema vemos. de las 7 últimas plagas es un tema que nos involucra a toda la raza humana. Pero quiero hacer una introducción antes de llegar al capítulo 15 y al capítulo 16 del libro Apocalipsis, que es donde se va a centrar el tema central. ¿Cómo hacer posible un Dios de amor, un Dios de misericordia, como lo expresó Moisés cuando pidió ver su gloria, después de haber visto su gloria a la espalda de él, que pasó esa silueta en la hendidura de la peña que él se encontraba? Él expresó: Dios, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo ese Dios de misericordia pueda ser un Dios destructor en el cual pueda matar a tantos seres humanos en el tiempo del fin, a través de plagas? ¿Cómo hacer posible que el Dios que nosotros adoramos y cantamos y decimos que es un Dios compasivo, un Dios bondadoso, un Dios de ternura, un Dios que lo da todo por sus hijos, tome la decisión de destruir a la raza humana? Pues quiero decirles, hermanos, que a través de la historia nosotros nos hemos dado cuenta que el ser humano es el que busca su propia destrucción. Dios usa todos los métodos posibles, de una a mil maneras, para salvar a sus hijos. Vemos el Dios del Antiguo Testamento con el diluvio. Fue algo universal. Pero su misericordia duró durante unos 120 años. Y quiero aclarar esta partecita porque es bueno dejar bastante abierto este tema. Siempre he escuchado decir que el ángel de la misericordia se está retirando de la tierra. Sí, se está retirando de los impíos, de los impenitentes. El conflicto de los siglos en el capítulo 40, que es el tiempo de angustia, y el capítulo 41, donde la liberación del pueblo de Dios, esos 2 capítulos, y evento en los últimos días de las 7 últimas plagas, ese tema de la página 242 a la 266, habla de que el Espíritu de Dios se está retirando poco a poco de aquellos impíos, de los desobedientes, de los que se rehúsan a aceptar su verdad. Y a través de la Biblia nosotros vemos eso: el Espíritu de Dios se apartó de los antediluvianos. Cuando se cerró la puerta del arca, se cerró la puerta de la gracia para ellos. Pero su espíritu se mantuvo aún en medio de la tempestad, en medio de las turbulencias, de las lluvias, de las torrentas que sucedieron ahí y perecieron todos los antediluvianos. Su presencia estaba con Noé y su familia. De igual manera, el Espíritu de Dios, el ángel de la misericordia, se apartó de Sodoma y Gomorra cuando fueron destruidas las ciudades, ambas ciudades y sus ciudades vecinas. Pero el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, estuvo sobre Lot y sus 2 hijas, no sobre su esposa, porque al final desobedeció. El Espíritu de Dios no se apartó de Lot. En el libro de San Juan,
capítulo 14, el versículo 16, dice así. Bueno, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra para siempre es para siempre. Cuando el ángel le expresa en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis que sigan reteniendo los vientos hasta que sean sellados las personas que van a ser salvas. Entonces solamente los sellados son los que van a ser guardados de las pestes, de la turbulencia y de las plagas que caen sobre el planeta Tierra. De la misma manera como el pueblo hebreo fue protegido por las 10 plagas que cayeron en Egipto, cuando cayeron las primeras plagas cerca de la sangre que se convirtió en el río Nilo se convirtió en sangre, la segunda plaga que fueron las ranas y así sucesivamente, todas las plagas que fueron cayendo sobre los egipcios, solo los hebreos en la tierra de Gosén fueron protegidos de esas plagas. El ángel de la misericordia se apartó de quienes, de los egipcios, pero estaba con quienes, con los hebreos en la tierra de Gosén. De igual manera, en el tiempo del fin, Dios se va a apartar de los impíos. Se sueltan los vientos de destrucción y empieza lo que es la turbulencia. Pero en medio de la turbulencia, las plagas, la escasez de alimentos, la guerra y toda la persecución que se ve, el Espíritu de Dios no se va a apartar de quién, de sus hijos. ¿Por qué razón? Porque Dios no va a dejar solo a sus hijos. Lo que Dios deja de hacer es la intercesión de todos los habitantes de la tierra en el santuario celestial. Eso lo dice Apocalipsis 15, esto lo vamos a leer más adelante. Solamente estoy haciendo una introducción a lo que vamos a entrar cuando Cristo cesa de interceder por los seres humanos y se quita la vestidura sacerdotal y se pone las vestiduras de rey. Dijo, basta, consumado es, ya se acabó de interceder. Él deja de interceder para la salvación de los humanos. Los que se rehusaron a aceptar la verdad y aceptar su mandamiento y buscarlo a Él, ya no hay nada, no hay oportunidad más. Pero los que son sellados son protegidos y aguardados por Dios a través de los ángeles, esperando la bendita promesa de verlo venir en gloria en ese tiempo de angustia. De igual manera como Jacob fue librado en el tiempo de angustia cuando luchó con el ángel, de igual manera cuando Elías, en vez de la escasez de la ayuda durante 3 años y medio, que fue alimentado por los cuervos a punto de pan y agua. De igual manera, cuando Elías, aparte de eso, cuando hubo escasez, también cuando huyó, después de haberse enfrentado contra los 450 profetas de Baal y huyó al monte Oreb, que ahí metido en un monte, Dios le dijo, oye, que, bueno, antes de llegar allá, dice que él se quedó dormido, un ángel lo despertó y lo alimentó y le dijo, come porque largo camino te espera. Así como Dios cuidó en medio de la escasez de alimento, de lluvia, de tantas cosas, a Elías, de igual manera en el tiempo del fin, en medio de la angustia, la tempestad y la persecución, donde el pueblo de Dios va a ser perseguido para ser destruido, así aniquilado, Dios va a sustentar a su pueblo. Algunos hermanos dicen hay que vender, salir de la ciudad, vender nuestras tierras y comprar en el campo, porque en los tiempos difíciles, cuando no se pueda comprar ni vender, hermanos, va a ser tan difícil que no vamos a poder. Mejor sembremos nuestros frutos, nuestras verduras y cosechemos y comamos en el campo. No saben lo que están diciendo los hermanitos, porque para ese entonces los juegos de persecución, la ira, la guerra, la contienda, esa ira que van a estar contra el pueblo de Dios, a la fuerza, así como el pueblo de Israel fueron azotados por los vecinos y le saquearon todas sus cosas en el tiempo del fin, sus cultivos, todo lo que usted haya cosechado se lo van a quitar a la fuerza y ustedes van a ser perseguidos, van a huir al campo. Ahí únicamente nos va a sostener la fe y la confianza que te aprendamos a depender de Dios a través de la oración en estos tiempos que estamos de paz, para que en el tiempo de angustia, en tiempo de guerra, aprendamos a depender de Dios y Dios en su constante amor, aunque ya dejó de interceder por la humanidad, seguirá cuidando de su pueblo y mandará a su ángel a alimentar a todos sus hijos que sean perseguidos en ese momento de angustia, en ese tiempo de angustia, a punto de pan y agua, y si fuese posible, les va a hacer descender maná del cielo como alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Dios tiene ese poder. Entonces, pero viene el punto, pero como ese Dios lleno de amor va a destruir a la raza humana.
¿Por qué Dios cambia ese aspecto del 100% humano, no, 100% amor, y lo cambia a 100% justicia? Porque su justicia demanda ¿qué? Demanda destrucción, lastimosamente. Dios es justo, pero por amor a sus hijos, por amor a sus escogidos, Él tiene que aplicar justicia sobre los impíos. Y aunque Él no quiera, con el dolor en su corazón y en su mente, va a destruir a todos aquellos que hacen escarnio y oprobio a sus hijos, que tratan de luchar todos los días y ser obedientes. Entonces, por amor a sus hijos, tiene que aplicar justicia y destruir a todas esas personas. Ahora, ¿pero qué causa la ira de Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué causa esa ira? En el libro de Romanos, capítulo 1, aquí tengo la Biblia, en el versículo 21 en adelante dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, dice. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Versículo 27, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a sus extravíos. Dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Ellos mismos buscan el mal. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entró en una mente, dice, reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con quienes la practican. Y el versículo 18, que quise omitirlo para dejarlo de último, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que, que tienen con injusticia la verdad. Y tales cosas son las que causan la ira de Dios. Entonces, en el libro de Apocalipsis, ya, 14, no he llegado al 15, solamente voy a leer 14. El versículo 9 y el 10 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día ni de noche los que adoran a la bestia a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Aquí nomás. En ese mensaje, el tercer ángel habla que la ira de Dios cae sobre todos aquellos que tienen la marca de la bestia, pero porque alcanzan la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque no solamente quebrantaron el sábado, quebrantaron los mandamientos de Dios y se fueron a su concupiscencia, como dice el apóstol Pablo. Ahora, enfatizo todo esto antes de llegar ya a lo que vamos. Esta es una introducción para entrar al tema. Cuando Dios hizo caer las plagas sobre Egipto, su ira estaba sobre los egipcios porque adoraban a otros dioses. Eso lo dice el libro de Éxodo. Éxodo 12. El libro de Éxodo 12. Versículo 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio y todas mis plagas sobre todos los dioses de Egipto. Yo Jehová lo he dicho. Oye,
¿Por qué Dios dejó caer entonces las plagas sobre Egipto? Porque adoraban otros dioses. ¿Qué estaba haciendo? Ahora, estamos hablando, y cuando Dios dejó caer las plagas sobre Egipto, porque adoraban otros dioses y se rehusaban a aceptar al verdadero Dios, después de haber caído las 10 plagas, ¿qué sucedió con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios iba con la promesa de regresar a casa. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ya no en los hebreos, ahora hablemos de los israelitas. Cuando todos los judíos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, una profecía, una promesa dada por el profeta Jeremías, diciendo que después de 70 años regresarían, dicen, los cautivos a Jerusalén. Iban a ser repatriados nuevamente, una promesa de Dios. ¿Se cumplieron en qué momento? Cuando Belsasar estaba adorando con sus concubinas en una fiesta de orgía y todo, y logró mandar a traer los platos, los vasos de oro que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. Pero esas mujeres y concubinas, sus generales y él, ¿a quién estaban adorando? El versículo 4 y 5 dice, y bebían, dice, adorando a los dioses de oro, de plata, de piedra, de madera y de bronce. ¡Guau! ¿Qué estaban haciendo? Adorando, dice, idolatría. Y esa misma noche fue asesinado Belsasar, él y su príncipe, todo, y fue tomada la ciudad de Babilonia, fue destruida. Y a raíz de eso, que fue tomada por el rey Ciro, en Isaías 44, del versículo 23 en adelante, el rey Ciro fue enviado por Dios. 200 años lo había profetizado el profeta Isaías y Jeremías, haciendo el profeta Isaías en el capítulo 44 del libro de Isaías. Y a raíz de eso, ¿qué sucedió? El rey Darío dio orden de que los, los que fueron llevados cautivos fueron repatriados nuevamente a Jerusalén. Hubo liberación del pueblo de Dios. Después de una destrucción de un pueblo enemigo que persigue al pueblo de Dios, viene la liberación. ¿Y qué sucedió? También ellos regresaron a casa. Así como el pueblo de Israel regresó a una tierra prometida, también los judíos regresaron a casa a Jerusalén. Cuando empiecen a caer las plagas, alegrémonos, hermanos. No nos alegremos del mal que les va a caer a los demás, no. Alegrémonos porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando empiecen a caer las plagas, alegrémonos. ¿Saben por qué? Porque ya estamos a punto de ir a casa. Ya estamos a punto de vernos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora viene la pregunta. Hermano Oscar, para cuando empiecen a caer las plagas, pero antes que caigan las plagas, ¿cuándo se va a cerrar el tiempo de gracia? ¿Usted podría decirnos si usted tiene alguna idea cuándo se puede cerrar el tiempo de la gracia? Pues mis queridos hermanos, quiero decirles algo. Nadie sabe la fecha exacta cuándo se terminará el tiempo de gracia. Pero sí sabremos cuándo se terminó. No es contradictorio, escuchen bien. Ninguno de los seres humanos en la actualidad sabemos cuándo se terminará el tiempo de gracia. Pero sí estaremos bien claros y seguros el día que se terminó. Cuando empiezan a caer las plagas, se terminó el tiempo de la gracia. Entonces nadie sabe cuándo se terminará el tiempo de la gracia, pero sí sabremos que se habrá terminado cuando empieza a caer las plagas. Cuando empieza a caer la primera plaga y cae la segunda, se terminó la gracia. Se terminó el tiempo de misericordia, de oportunidad de salvación a los seres humanos. Y a raíz de eso, ahora sí vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Vamos a las 7 últimas plagas. Pero la plaga no inicia con el capítulo 16, inicia primero con el capítulo 15. Dice el versículo 1 en adelante. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Dice, ¿vestido de qué?
vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos. ¿De qué? De los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Hermanos queridos, este momento cuando el templo, ya en el versículo 8, cuando el templo se llenó de humo y nadie podía entrar ni salir hasta que se cumpliesen las 7 plagas que van a ser derramadas sobre el pueblo, sobre la tierra, me recuerda alguna similitud a lo que sucedió en el antiguo Israel cuando en la dedicación del templo de Salomón. El templo se llenó de humo y nadie, ni aún el sacerdote, podía entrar ni salir porque la gloria de Dios cubrió todo. En el capítulo 15, nosotros vemos entonces que Dios, Jesucristo, deja de interceder y sale del templo, se quita sus vestiduras de sacerdote y se pone las vestiduras de rey, ya listo para venir, ya está pronto para venir, pero fueron dadas 7 copas, 7 ángeles que fueran derramadas sobre la tierra. ¿Y en qué momento son derramadas? Vean qué tremendo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7, dice aquí, hablando de los 144,000, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Ahí nomás. Hermanos, Dios en su misericordia está conteniendo los vientos antes de caer las plagas. Los vientos representan destrucción según Daniel 7:2, según Jeremías capítulo 20, versículos del 19 al 28. Estoy dando los versículos: Daniel capítulo 7, versículo 2, y Jeremías capítulo 19, 20 y 20 del 19 al 30. Ahí es. Representan destrucción, representan tempestad, representan guerra los vientos. De vez en cuando los ángeles están sosteniendo los vientos, se les escapan los vientos, de vez en cuando, así sosteniendo en los 4 ángulos de la tierra, se les escapan ráfagas de viento y ahí les vienen destrucción, que son terremotos, son huracanes, tifones, maremotos, incendios, como lo que está sucediendo aquí en Europa, en California, esos incendios devastadores que queman miles y miles de hectáreas, como el terremoto en México y Guatemala, el terremoto en Venezuela, el terremoto en Chile, en Japón, ahorita, bueno, en todos lugares. Son vientos que aún están con misericordia. Dice, mezcle misericordia. Pero cuando empiecen a caer las plagas, las 7 últimas plagas, será, dice, la ira de Dios sin mezcla y misericordia. Y vamos con la primera plaga. En el capítulo 16, versículo 1 dice: y oí una voz, una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira, ¿qué? De la ira de Dios. Primera plaga. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Una úlcera. Esa úlcera maligna, acabo de recalcar, en el libro de Eventos de los Últimos Días, en el tema de las 7 últimas plagas, tanto la hermana Elena G. White en ese libro como en la Biblia, las plagas no van a ser universales, aclaro eso. Ninguna plaga va a ser universal, porque si fueran todas universales, ningún ser humano quedaría vivo hablando de los impíos. ¿Por qué razón? Porque serían aniquilados. Entonces, cuando Cristo venga con el resplandor de su venida, ningún impío va a morir. Van a ser en diferentes regiones. Y eso lo dice la plaga número 4 y la 5, que lo vamos a ver. Entonces, la plaga número 1, que es una úlcera maligna, se me viene a la mente esa úlcera, esa sarna que le vino a Job
que dice que se rascaba su piel hasta con tiesto porque no aguantaba el ardor, el dolor, la picazón. O sea, todo le dio a ese hombre. Y esa enfermedad que le dio desde la planta de su pie hasta la coronilla y la cabeza estaba podrida de hinchazón y llaga. Una llaga en la cual va a afectar en la región donde caiga, va a ser algo devastador. A unas personas que acudan a los médicos, que acudan a los hospitales, hasta los mismos médicos, las mismas enfermeras van a estar infectadas por esa peste. Pero quiero decirle algo que yo le adelanté a través de una llamada hace días a la hermana Sandra. Las primeras 4 plagas son ocasionadas por el hombre, permitidas por Dios. En el libro El conflicto de los siglos, en la página 611 también lo expresa, diciendo que por las acciones de los hombres de destruir la tierra y de no cuidar lo que es el planeta y todo lo que Dios creó para el beneficio del hombre y su hábitat, entonces el mismo ser humano hace armas de destrucciones masivas para su propia perdición. Entonces las primeras 4 plagas son permitidas por Dios o ocasionadas por el hombre. Hace años atrás, hace unos 6 años atrás, 7, experimentamos lo del COVID-19. Creo que lo experimentamos nosotros, pero a la misma vez, lo digo de esa manera, fue un experimento de esa potencia. Eso fue una antesala y Dios lo permitió para que nos demos cuenta cuán frágil es el ser humano y cuán frágil son las potencias humanas que se dicen tener los mejores hospitales, las mejores medicinas, los mejores científicos, los mejores avances de la ciencia para el bien de la humanidad, pero cuán frágil y vulnerables se sintieron en el tiempo del COVID. Se cerraron las tiendas, se cerraron los deportes, se cerraron muchas actividades, hasta el punto que hasta los balnearios estaban clausurados, que a los ríos, muchas lagunas, muchos mares, se limpiaron a sí mismos, ellos mismos. ¿Por qué? Porque estaban cristalinos, porque no había nadie que les visitara. Creo que eso es una antesala y Dios lo permitió para que nos demos cuenta cuán vulnerables son las naciones. Y que en su momento, por gobernar una nación a otra, van a soltar ese virus. Ese virus ya lo tienen. Esa úlcera se les va a escapar de las manos. Se les va a escapar de las manos y va a ser en el sentido, eso probablemente va a ser catastrófico como el COVID-19, va a matar. El COVID mató mucha gente, pero no la cantidad de personas que esperaban que murieran. Pero esta plaga sí va a matar muchas personas. La Biblia nos dice, en el versículo 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una gran úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a la bestia, dice, y que adoraban a su imagen. Esta úlcera está relacionada con el libro de Ezequiel. Si no me equivoco, es el capítulo 5, voy a irme a Ezequiel, capítulo 5, donde es una similitud a las plagas que Dios reveló a través del profeta Ezequiel, relacionado con Apocalipsis, Ezequiel 5, versículo 11. Dice así: por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario, con todas tus abominaciones y haber quebrantado mi mandato, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará a ningún habitante de la tierra, ni tampoco tendré yo misericordia de nadie. Y una tercera parte de los habitantes de la tierra morirá de pestilencia, dice, y será consumida de hambre en medio de todos ellos, por la gran pestilencia que derramaré sobre toda la tierra. Entonces, el profeta Ezequiel, relacionado con Apocalipsis, la primera palabra dice que una tercera parte muere de los habitantes de la tierra. ¿Cuánto es una tercera parte? Estamos llegando casi a los 10 mil millones de habitantes en este hermoso planeta que tenemos. Digo hermoso porque a pesar de que hay mucha destrucción y guerra por todos lados, todavía se conservan cosas muy bellas. Pero si estamos llegando a los 10 mil millones de habitantes, hablemos de una tercera parte, podemos hablar de unos 3 mil millones de habitantes mueren en la primera plaga. 3 mil millones de habitantes mueren en la primera plaga. Es una suposición que estoy dando porque dice que es la tercera parte. A raíz de eso, se ocasiona la segunda y la tercera plaga. Muchos dicen, hay 2 aplicaciones y se las quiero decir de esta manera. 2 aplicaciones, 2 posiciones dentro de la iglesia adventista. La posición dentro de la iglesia adventista de la plaga número 2 y la plaga número 3, que la voy a leer juntas porque es una similitud. Dice así en el capítulo 16 del libro Apocalipsis, regreso a Apocalipsis, porque estoy interactuando con la Biblia así manualmente. Regreso a Apocalipsis 16.
Versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de la agua, y se convirtieron en ¿qué? En sangre. Y oía el ángel de la agua que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has de dar de beber. Por sangre se lo merecen, pues sangre derramaron. También oía otro que del altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Ahí nomás. ¿Cuáles son las dos posiciones de la segunda y la tercera plaga? De que la segunda y la tercera plaga es una similitud de lo que sucedió en el antiguo Israel, en el Éxodo, cuando Moisés tendió su vara y tocó a través de Aarón, ¿verdad? Por medio de Aarón tocó la agua del río Nilo y se convirtieron en sangre. Y hubo pestilencia, muerte, todos los pecados murieron, todo ser vivo dentro de las aguas del río Nilo pereció. Y Gedía chicuía, muerte, sangre por doquier, no podían tomar agua porque cuando sacaban agua del pozo de ese entonces había sangre. Entonces, una de las posiciones en las cuales muchos se han fundamentado es que el mar se convertirá en sangre. La segunda es, la tercera también los ríos se convertirán en sangre. Si eso logra acontecer, no solamente habrá muerte de todo ser vivo en el mar y en los ríos, sino también que la agua dulce entonces se convierte en sangre y cuando alguien abra un grifo sale sangre, entonces muchos van a perecer. De igual manera hay una catástrofe económica, porque la mayor parte del comercio mundial es en barcos. Es un caos total. Es un caos total. ¿Por qué? Porque ningún barco va a poder navegar sobre el mar porque está convertido en sangre, coágulos de sangre, todo batido, todo. Olor a muerte, olor a destrucción. Entonces, el colapso económico, de por sí ya había colapso, porque para ese entonces ya va a haber un colapso económico, pero eso va a arreciar más el colapso económico. Los alimentos no se van a poder traer de un lugar a otro, tampoco se van a poder regar las plantas, nada, porque en vez de agua va a salir sangre. Entonces, por doquier habrá mortandad, habrá aflicción, habrá destrucción, angustia y desesperación en la segunda y la tercera plaga. La otra posición que quiero decirle, quiero recalcarla, es que en el libre conflicto de los siglos, en la página 611, quiero manifestar esta parte acá. Voy a leerlo. Dice acá, el derramamiento de sangre será el resultado de la codicia, la arrogancia y el odio, ya que el Espíritu Santo no restringirá ninguna de esas pasiones. Los desastres naturales serán el resultado de abusos humanos del planeta o simplemente la acción de los ángeles malos. Y dice acá, en el evento de los últimos días, voy a leer, página 246. Dice, disculpe, aquí está. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de otra manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte y corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido objeto de su ciudad especial, de su cuidado especial, siguen su propio curso independiente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que los protejan y que impidan los males sobre los que tienen que venir sobre los impíos. Entonces el enemigo se desatan los cuatro vientos, dice, y arma, dice, destrucción, trayendo calamidad y angustia, barriendo multitudes para asegurarse de su presa, y ocasiona guerra y muerte por doquier. De la página 247 a la 259 de evento de los últimos días. Ahora, otra posición, la otra posición de eso, que de la plaga número 2 y 3 es que la primera plaga, como se ocasiona, eh, la peste, que es estamos hablando de la llaga. Muchas naciones, así como el COVID-19, que se estaban culpando quién había inventado ese virus. Entonces, la segunda y la tercera plaga, que es el mar y la fuente de la agua, que son los ríos. La agua, según la Biblia, ¿qué representa? En el libro de Apocalipsis capítulo 17, en el siguiente capítulo, porque estamos en el 16, en el 17:15 dice, me dijo también, la agua que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Por qué estoy leyendo este pasaje?
Porque el mar y la fuente de la agua, todo eso lo que agua representan pueblo, muchedumbre, lenguas y pueblo. Se arma la de San Quintín, disculpe esa frase. ¿Qué se arma la de San Quintín? Se arma la guerra, se habrá muerte, se habrá de guerra y de muerte. Dice acá, en el versículo 3 y 4, que ambos ángeles, el segundo y el tercer ángel, derraman entonces la copa sobre esa fuente, entonces se arma la guerra. ¿En qué sentido? Se empiezan a culpar las naciones. Hay muchas armas nucleares en diferentes potencias, como Rusia, China, Israel, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Ahora está Corea del Sur y Corea del Norte y la India. Ambas naciones que mencioné tienen suficientes armas nucleares para desaparecer el planeta. Esas armas nucleares que tienen ambas naciones no son por casualidad. Si no se han destruido actualmente y no se han bombardeado el uno al otro por la misericordia de Dios, porque todavía se están conteniendo esos bienes. Pero el diablo, Satanás, que está ansioso para que esos vientos se dejen de contener, no haya la hora cuando Dios diga, suelte los vientos para que venga destrucción repentina sobre los habitantes de la tierra, el enemigo. A esa hora que se sueltan los vientos, según el libro de Apocalipsis, capítulo 7, el 1 al 3, que se sueltan los vientos y tiene el poder para hacer lo que quiera, va a usar tales naciones para que se ocupen y uno de ellos va a tocar un botón. Al tocar un botón, las aguas que representan el mar y los ríos representan pueblos, naciones, muchedumbres, pueblos y lenguas, se matan entre ellos y muere otra tercera parte por tantos bombardeos nucleares que hay. Y esos bombardeos nucleares destruyen la atmósfera, que ocasiona la cuarta plaga. La cuarta plaga nos dice a nosotros, en el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta plaga ocasionada también por el hombre. ¿Por qué? Porque hay tanta radiación por doquier que la capa de ozono, la atmósfera se destruye automáticamente. Porque no somos consumidos hoy por los rayos ultravioletas del sol. ¿Por qué? Porque tenemos una atmósfera que reduce esa fuerza del sol, de los rayos ultravioletas del sol, para no quemarnos, consumirnos a nosotros. Pero para ese entonces serán destruidos la capa de ozono. Entonces el sol entra con todo su poder y quema a los habitantes de la Tierra. El mismo ser humano destruye el planeta. Ahí donde se cumple lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, capítulo 11. Si no estoy equivocado, yo voy a leer el versículo 18. Dice, y se irán las naciones, y tu ira ha venido sobre todos ellos. Y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Porque tú, Jehová, vienes a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, con la segunda venida de Cristo, Cristo viene a juzgar a todas las naciones, a los que destruyen la tierra, los que han destruido, porque la tierra va a estar inhabitable para cuando Cristo venga. No se va a poder vivir. Entonces, la cuarta plaga también es permitida por Dios, ocasionada por las mismas armas de destrucción masivas que tiene el hombre, esas naciones. Ahora, si lo aplicamos a la otra posición, la cuarta plaga, porque hablé de la segunda y la tercera, dos posiciones. La cuarta plaga la hablé directamente en la posición creíble de que la atmósfera es destruida. Pero ahora hablemoslo de la otra posición que tradicionalmente se ha venido hablando, que el sol con todo su poder quema a los habitantes de la tierra. ¿Por qué Dios permite que el sol queme a los habitantes de la tierra? Porque el mismo hombre ha idolatrado el sol. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, no lo voy a buscar, solamente se lo digo, en el versículo 16 dice que ciertos varones que estaban entre la entrada del templo y el altar, dice, estaban postrados, dándole la espalda al templo, dice, adorando al sol. En el tiempo del fin, cuando se proclame la ley dominical y se dé el decreto de muerte, la ley dominical es un día apartado para quién, para el enemigo, adoración para el enemigo.
el domingo representa Sunday. ¿Qué es Sunday en inglés? Es que adorar a Dios Sol. Entonces, al dar ese decreto de muerte a todos aquellos que no acepten el domingo, entonces la ira de Dios está contra todos ellos que se han apartado de los mandamientos de Dios y sobre todo del sábado. Entonces, a ese mismo Dios que le están dando reverencia del día domingo como día de reposo, porque el domingo representa Sunday, que es el Dios Sol, adoración al Dios Sol, entonces a ese Dios que tanto le da reverencia, entre comillas, es el que los consume a los habitantes de la tierra. Entonces, Dios le da poder al sol para quemar a los habitantes de la tierra. En esas primeras 4 plagas es donde se da la persecución al pueblo de Dios. Es donde se dictan leyes en de poderse disculpar, en decir, por un grupo de personas, porque para ese entonces el enemigo está personificado. Eso lo hablé la otra vez en la marca de la bestia y el sello de Dios, que el enemigo se personifica, porque como se sueltan los vientos, entonces el enemigo con todos ese secuaces se aparece. Eso sí, Dios jamás le va a permitir que imite 100% la venida del Hijo del Hombre. No, él aparece en diferentes lugares, se personifica haciendo milagros, diciendo de que Dios lo ha enviado. Muchas naciones creen en él, ese gran evento, y realiza milagros. Él creó las enfermedades y empieza a sanar a un montón de personas y empiezan a creer en él. Y él dice, todos estos juicios han venido sobre los habitantes de la tierra porque un grupo de personas se rehúsan a aceptar las leyes que nosotros hemos dicho que es para adoración a nuestro Dios, que es el domingo. Entonces, a esa hora se arman estrategias para perseguir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios a esa hora ya, hace rato, ya empezó a huir. ¿Por qué? Porque la persecución se dio. Pero hasta qué momento se dan cuenta que no es el pueblo de Dios el cual es el culpable de que las plagas se estén cayendo? Hasta en la 5ª plaga. En la 5ª y en la 6ª plaga se terminan dando cuenta de que el pueblo adventista, el pueblo de Dios, no es el causante de las plagas, no, ellos mismos son los causantes de que los juicios de Dios estén cayendo sobre la tierra. Y eso lo dice la 5ª plaga, le llamo. Y en la 5ª plaga enfatiza de que las plagas son consecuentes, hermano. O sea, van una detrás de otra. No son esporádicas, que cae una un mes, 2 meses, 3 meses, a los 5 meses cae la segunda, no. Y lo enfatizo acá porque estamos hablando de la plaga. Mejor, antes de ir a la 5ª plaga, vamos a ir a Apocalipsis 18. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, el versículo 8, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. En un solo día, dice, vendrán todas tus plagas. Según el Apocalipsis, el libro de Daniel y Apocalipsis, un día, ¿cuánto representa, hermano? Quiero que me contesten. ¿Un día cuánto representa? Un año. Un año. La profecía es día por año. Entonces, si el libro de Apocalipsis 18, 8 me está diciendo que todas sus plagas vendrán en un solo día, y un día representa un año, en un año caen todas las plagas. En un año consecuente, un año, eso es rápido. No es que va a durar 5 o 8 años. En ese año, nuestro rey viene. El pueblo de Dios espera en medio de angustia y turbulencia a su rey. Entonces son consecuentes. Dice el versículo, entonces le damos la 5ª plaga. Ya dejamos claro entonces que todas las plagas caen, son consecuentes unas sobre otras, pero a la misma vez en un año cae todo, en un solo año. Dice aquí la 5ª plaga, el versículo 10. El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, dice, y su úlcera, y no se arrepintieron de su obra. Oye, mire qué tremendo, vuelve a enfatizar. El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tiniebla, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por su úlcera. ¿Qué úlcera? ¿Qué úlcera? Las úlceras de la primera plaga. Eso significa entonces, hermano, que son consecuentes, que el hecho que haya caído una sobre otra, aún muchas personas, muchos habitantes sobre la faz de la tierra todavía están pereciendo por causa de la úlcera de la primera plaga. Entonces, la 5ª plaga es en un sector geográfico, y lo enfatiza, es una ciudad, la ciudad de Babilonia, que la ciudad de Babilonia en el tiempo antiguo, estamos hablando que era donde estaba
allá Nabucodonosor, Artajerjes y todo, esa ciudad fue destruida. Según Isaías capítulo 13, versículo 19 al 22, dice que nunca más sería levantada. Entonces no estamos hablando de esa Babilonia, estamos hablando de la Babilonia espiritual. Es el trono de la bestia. ¿De cuál trono de la bestia estamos hablando? Voy a decirlo con nombre y apellido. Estamos hablando de Roma. Ese trono es tocado ya por la quinta plaga. Es tocado por la quinta plaga. Y entonces, a esas horas, cuando ya la quinta plaga toca a los verdaderos precursores del mal sobre esta tierra, se terminan dando cuenta entonces hasta en la quinta plaga. Oye, aquí la culpa no son de ese grupo selecto que guardan los mandamientos de Dios y se rehúsan a aceptar el domingo, sino que guardan el sábado. Es por culpa de esto. ¿Por qué? Porque si en realidad estos fueran santos, si en realidad estos tuvieran la verdad, y Dios habla a través de estos representantes que son los representantes, entre comillas, de Cristo aquí en la tierra, ¿por qué ahora le está cayendo este mal a ellos? Entonces, en ese momento, se terminan dando cuenta que el pueblo de Dios tenía la razón, pero es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Y ahí viene la sexta plaga. ¿Cuál es la sexta plaga? Es que el río Éufrates se seca. Vamos a leerlo. Sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado para el camino a los reyes del oriente. Entonces, el agua de este, ¿qué? Se secó, dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo pronto, como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí va. Desde el versículo 12 hasta el 16. Estamos hablando de 4 o 5 versículos. Habla la sexta plaga. Es bastante extensa. Está hablando, hablemos primeramente, dice la sexta plaga. Dice el río Éufrates se secó. ¿Por qué no puedo aceptar y creer yo? Voy a leerlo acá. Discúlpenme. ¿Por qué no puedo aceptar yo que el río Éufrates, hablando de Babilonia, literal, se secó? Vámonos a Isaías capítulo 13. En el libro de Isaías capítulo 13 no está hablando literal del río Éufrates que está ahorita en Irak, allá en Irak, disculpen, que parece entonces era Babilonia. En el capítulo 13, en el versículo 19 dice, del capítulo 13 de Isaías, 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamentos de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y será como ¿qué? Como Gomorra. Y como esta Sodoma y Gomorra fueron extinguidas por el fuego, desaparecieron, nunca más se volvió a levantar personas y seres vivos allá. A lo que trastornó Dios Sodoma y Gomorra. 20. Nunca más, hablando de Babilonia, nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada, sino que dormirán ahí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y ahí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Oye, entonces aquí me está diciendo directamente que Babilonia fue destruida. Entonces, cuando a mí me está diciendo Apocalipsis, regreso al libro de Apocalipsis, que dice que el río Éufrates se secó, sus aguas fueron secas. No está hablando del río Éufrates literal. ¿Sabe de qué río está hablando? ¿Qué representan agua? A ver, contéstenme, hermano. ¿Qué representan las aguas? Según Apocalipsis 17:15, ¿representan qué? Pueblo, muchedumbre, naciones, pues dice muchedumbre, naciones y pueblos. Eso representa. Ahora, el capítulo 17 del versículo 12 del libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12 del libro de Apocalipsis dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con una bestia.
¿Cuánto estamos hablando de una hora? Estamos hablando de media hora, aproximadamente 7 días. Una hora estamos hablando solamente de 15 días. Pero cuando estos reyes se dan cuenta que la quinta plaga cae sobre el trono de la bestia, que es el papado, es Roma, estos reyes, estas naciones, 10 reinos, 10 potencias, no son los BRICS. Los BRICS es la oposición al G7, al G7 que es Canadá, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Ah, Italia. Disculpe, si añadí uno más, entonces son solo 7, que llaman el G7. Son las potencias, no solamente armamentísticas, sino son las potencias económicas más grandes del planeta. China no lo involucro ahí porque China, a pesar de que es potencia en asuntos de cosmética y tantas cosas que hace, es una economía burbuja. Burbuja, ¿por qué? Porque el día que Conexe tenga una crisis económica China, China se viene abajo. Entonces, la economía china, ese gran dragón rojo que le llaman en su bandera y todo, la economía china es burbuja, no es sólida. Por eso que aunque sea la segunda potencia, es por asunto de los comercios que hace de la ruta de la seda. Pero en realidad, Estados Unidos con su moneda y las otras Naciones Unidas, que es el G7, son las potencias en las cuales van a dar poder a la bestia. Enfatizo, esos 10 reinos, son 3 más, puede ser la India. India tiene destrucción masiva, arma de destrucción masiva y es fuerte, potente. Puede hacer que se una Rusia en su momento ya, para cuando se unan para la India Dominicana y se una China también. Ahí, y Japón. Disculpe, no había mencionado Japón, pero ahí están. El G7, Japón, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y me faltó uno que, bueno, el punto es que son 7, pero se van a juntar 3 más para hacer 10 reinos. Ahí, como les digo, puede ser China, Rusia y otra nación ahí que no la menciono, puede ser cualquiera. 10 reinos que le van a dar, pero se terminan convenciendo de que los culpables a los juicios de Dios son ellos mismos y no ese pueblo en la quinta plaga. Por eso el río Éufrates que se seca, ahora sí, doy la explicación. El río Éufrates que se seca, que representa las aguas, pueblo, nación y muchedumbre y lengua, representa estas naciones que le dejan de dar apoyo a esta bestia. ¿Dónde lo dice? Vamos a leerlo. El capítulo 18. Disculpe, no. El capítulo 17. Versículo 15, leámoslo. El 16 y el 17. Para darle explicación del río Éufrates que se seca. El versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que tú has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Estamos hablando del río Éufrates se secó, representan pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y dice el 16. Y los 10 cuernos que viste, que son reinos, estos aborrecerán a la ramera y la van a dejar sola, va a estar seca, se secó, autoridad, no tiene autoridad, dice, y la dejarán desolada y desnuda, y la devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que es Roma. Miren qué tremendo. Entonces, la sexta plaga hay varias cosas de explicar. Voy a explicar el Armagedón, pero estamos hablando primero del Éufrates. El Éufrates que se seca es que estos 10 reinos, estas 10 naciones poderosas, le dejan de ayudar, tanto económica, armamentista, y le dejan de ayudar en todo el buen sentido, y se apartan. Oye, el culpable eres tú. Y entonces se voltean contra ella y ahora la persiguen a ella y empiezan a perseguir y se empiezan a matar entre ellos. Entonces pierden poder. Y en la sexta plaga, explico esta parte. La dejé para decirlo en este momento. En la sexta plaga es la segunda venida de Cristo. Hermano Oscar, pero falta una. Es que la séptima es el arma de destrucción masiva de Cristo. Ya lo voy a explicar. En la sexta plaga es su segunda venida. Porque la séptima, lo que viene con granizo, terremoto y todo, es su presencia al frente de la tierra. Entonces la sexta plaga es su venida. ¿Por qué? Porque más adelante en la sexta plaga dice que se reúnen todos los reinos. Son gran multitud en el Valle de Megiddo, bueno, estoy adelantando algo, en el Armagedón. El Armagedón representa guerra. Representa un territorio, dicen algunos geográficamente,
Si nosotros nos vamos al libro de Reyes, cuando el rey Ecosías le hizo la guerra a otros reyes de Egipto y al rey de Siria, dice que fue asesinado por el rey de Israel, Ocosías, en el Valle de Megiddo. Eso está en el libro de Reyes 18, no, del libro de Reyes, primer Reyes 15, en el Valle de Megiddo. En la actualidad, muchos ponen el Valle de Megiddo como el Armagedón porque ahí se dieron muchas guerras. En el Valle de Megiddo, que actualmente le llaman el Armagedón en Israel, en la tierra santa, el lugar santo, como le llaman hoy, la tierra santa, que es Jerusalén, que es Palestina, todos esos lugares ahí. En el Valle de Megiddo, que entre comillas, como le digo, a ese lugar le llaman Armagedón, hubieron muchas batallas. Ahí donde peleó David con, con su ejército, ahí donde peleó también, se enfrentó Elías en el Valle de Megiddo, cerca del monte Oreb. En el Valle de Megiddo se enfrentó contra los 450 profetas de Baal y descendió fuego del cielo y consumió el altar y dio orden de que mataran dio orden al ejército que mataran a los 450 profetas de Baal y fueran sacrificados en el mismo altar donde descendió fuego del cielo. O sea, hubieron muchas batallas. De igual manera, cuando Josué persiguió a los amorreos, en el capítulo 10 dice que persiguió a los amorreos cerca del valle del Meguido, dice, y ahí los destruyó. Oye, estamos hablando entonces de que ese valle físicamente pues habla de guerra, pero ese sector, estamos hablando solamente de algo miniatura. El Armagedón, voy a explicar esa parte, vamos a leerlo. Ya expliqué el río Éufrates, lo que significa cuando las aguas se secan. El Armagedón, en el capítulo 16, dice acá, la sexta plaga, dice, eh, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto no es un lugar específico, esto es mundial. Aquí el planeta es Armagedón todo, porque guerra. Se llama un grupo grande en contra del pueblo de Dios. En este libro, en el capítulo 40 y en el capítulo 41, capítulo 40, voy a, pero estar aquí, ya son culpes, nunca hay el índice, vamos a buscar el índice, vamos a hacerlo suave. Capítulo 40 y capítulo 41 son los dos temas que se los recomiendo para que ustedes amplíen más la mente con respecto a esto. Capítulo 40 dice el tiempo de angustia, el capítulo 41 la liberación del pueblo de Dios. En estos dos capítulos del conflicto de los siglos, habla que en ese momento del Armagedón, cuando el pueblo, cuando el pueblo de Dios aparentemente va a ser aniquilado, cuando están a punto de tomarlo, es cuando se presenta que se abre el hermoso arco iris. La tierra está envuelta de tinieblas y se abre ese hermoso arco iris. El arco iris es la promesa. Y en la sexta plaga es donde aparecen los 10 mandamientos, dos manos sosteniendo dos tablas de piedra. Y en esas tablas de piedra escrito el decálogo, esa ley de amor, de ternura, para el bien de los hombres, con llamas de fuego. Y las letras que contienen esas dos tablas de piedra que aparecen en el cielo, a los habitantes de la tierra, a los precursores, a los que están dispuestos a desaparecer al pueblo de Dios, ya no porque le echen la culpa, sino porque están con ira y quieren destruirlo y matarlos y blasfeman contra Dios y contra su pueblo. En ese momento, cuando aparecen las tablas en el cielo, las letras de esas tablas son diferentes, porque según cada nación, cada tribu, cada lengua, la lee en su idioma y se sorprenden y se dan cuenta, justo y verdadero son tus juicios. Y el cuarto mandamiento refulge más que los otros, brilla más. Aguárdate el día sábado para santificarlo. En esa hora que el pueblo, los impíos se dan cuenta que están perdidos. Ya desde hace tiempo se han dado cuenta que están perdidos, pero ahora sí, no cabe duda, ya no hay ninguna duda de que en realidad no hay nada que hacer para ellos mismos, no hay oportunidad, no hay una segunda oportunidad para ellos. Estoy omitiendo algo, siempre en esta parte, vamos a leerlo y dice, en el versículo 14 dice, en el 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Acuérdense de estos tres espíritus inmundos. Estos tres espíritus inmundos es el dragón,
¿Quién es el dragón? Según Apocalipsis 12, es Satanás. Dice el dragón, la bestia. ¿Quién es la bestia? Estamos hablando que es Roma. Esa es la gran ramera, la gran ciudad ramera que fornica con los habitantes de la tierra. Estamos hablando de Roma, el papado. Y el falso profeta, que es el tercer espíritu inmundo del falso profeta, el protestantismo apóstata que le da poder a la bestia. Entonces, estos tres secuaces, ¿por qué la Biblia enfatiza un animal inmundo? ¿Por qué no dijo una vaquita, tres espíritus de vaca o tres espíritus de gallina o de un animal, pues un cabrito, una ovejita? Habló de animales inmundos, porque el pecado es inmundicia, porque Satanás está inmundo de mal, porque tanto el falso profeta, la bestia y el dragón están manchados por el pecado. Son inmundos y donde van contaminan a las demás personas. Entonces, por eso los representan como tres espíritus inmundos a manera de rana. Las ranas, según el libro de Levítico, de animales que separa a Dios de animales limpios e inmundos, las ranas son inmundas. En el antiguo Egipto, la rana fue la segunda plaga. La segunda plaga que descendió sobre Israel después de haber salido la primera plaga, que fue el río Nilo, que se convirtió en sangre. La segunda plaga fueron las ranas, inmundos. Estas tres ranas, que ya expliqué, que es el dragón, Satanás, la bestia, que es Roma, y el falso profeta, acuérdense de esos tres, porque esos tres aparecen nuevamente en la séptima plaga que Dios los destruyó. Entonces, hago énfasis. El Armagedón no es un lugar específico, involucra a toda la tierra, porque todos están listos para guerrear contra el pueblo de Dios y enfrentarlo. Pero de Dios, automáticamente en ese momento se presenta y libera a su pueblo. Vamos a la séptima plaga. El séptimo ángel dice, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, ni existirá más. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino el ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 15 y Éxodo 19, cuando Dios desciende, pero sobre todo en el capítulo 19, cuando Dios desciende en el monte Sinaí, hermanos, ¿qué sucedió con el monte? No solamente se llenó de humo y de fuego, sino que el monte bramaba. Otra versión dice, el monte temblaba. Y cuando Dios hablaba a Moisés con voz de ternura, porque Dios escuchaba a Dios con amor, pero los impíos, los hebreos, lastimosamente, porque eran pecadores y no tenían rever, dice que escuchaban, cuando Dios hablaba, Moisés escuchaba la voz de Dios con amor, pero el pueblo afuera, que no era reverente, dice, escuchaba truenos, voces, y el pueblo temió, y dice que mientras Dios hablaba, truenos, relámpagos, y el monte humeaba y temblaba. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el apóstol Pablo lo dijo en el libro de Hebreos. Voy a leer esta parte para explicar la séptima plaga. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 25 en adelante dice, 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no deseché al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Y dice el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Cuál tierra? Estamos hablando en el monte Sinaí, cuando Dios descendió y tembló la tierra, cuando Dios hablaba, como Moisés dice. Esa voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más la voy a conmover. No solamente la tierra, sino también los cielos serán estremecidos una vez más con mi voz.
Y esta frase, dice el apóstol Pablo, en Hebreos 12, 26 y 27, y esta frase, aún una vez más lo he dicho, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, es fuego consumidor. Entonces, cuando dice, para que se muevan las cosas movibles, para que queden las inconmovibles, es que cuando Dios venga con su reino, una segunda vez más, dice, ha prometido que hará temblar la tierra, y ahora no solamente la tierra, sino también los cielos se estremecerán. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, la séptima plaga, donde habrá un terremoto cual nunca ha habido, ni habrá después de esa, dice la séptima plaga, Apocalipsis 16, cual nunca ha habido, ni habrá ni después de ese, porque ya el mal será destruido. Y dice, y la ciudad, la tierra, dice, la ciudad será destruida en cuántas partes, dice la Biblia. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 17, no, 16, en la séptima plaga dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Cuál gran ciudad? ¿Cuál gran ciudad? Estamos hablando, capítulo 17 del libro de Apocalipsis, versículo 18, dice, y la mujer que has visto, que es la ramera, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, si a mí me está diciendo, ahora volvamos al 16, estaba leyendo el 17, 18, volvamos a la séptima plaga. En el capítulo 16, versículo 19, dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue en memoria delante de Dios, fue destruida. Dice que fue partida en tres partes, fue destruida, pulverizada. ¿Quiénes fueron pulverizados? El dragón, que es Satanás, la bestia, que es Roma, y el protestantismo apóstata. Cuando dice, y la ciudad fue dividida en tres, que la partió, como que dice, no hay más poder para ustedes. Dejen de lastimar y perseguir a mi pueblo. Cuando la ciudad es partida en tres, es el que les quita su poder y ninguna de ellas puede unificarse. Dios les quita su poder a los tres espíritus inmundos a manera de rana. Por eso la ciudad es partida en tres y los destruye a los tres juntos en su segunda venida. Temporalmente, recuerden que hay un milenio donde los destruye completamente después de los 1000 años, el milenio. Pero estamos hablando entonces que si el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 12, del 26 y 27 dice, una vez dice, con mi voz conmoví la tierra y he prometido que una vez más la conmoveré, y no solamente la tierra, sino también el cielo, la conmueve con ese gran terremoto de la séptima plaga. Y dice entonces, y un gran terremoto cual nunca ha habido, un temblor en la tierra, y un temblor y terremoto, dice, y un gran temblor de tierra, y un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Cuando dice toda isla huyó, esto está relacionado con el libro de Apocalipsis capítulo 6, hablando del quinto sello y el sexto sello, donde volvamos al Apocalipsis, a los sellos. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 15, 16 dice, y los capitanes, los gobernadores, los reyes, los pleyados, todos ellos decían a las peñas de los montes, caed sobre nosotros y escondernos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Decían a las peñas de los montes, dice que corrían de aquí para allá y todas las islas desaparecieron por la presencia temible de Jehová en los cielos. Y el versículo 17, el capítulo 6 de Apocalipsis, viene una pregunta, dice, ¿quién podrá sostenerse en pie en el gran día de su vida? ¿Quiénes son los que permanecen en pie? Está la respuesta en el capítulo 7 y el capítulo 14, todos aquellos que son sellados y protegidos por el pueblo de Dios. Entonces ninguna plaga toca al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios cuidó del pueblo de Israel cuando pusieron sangre en el dintel de las puertas de sus casas para que el ángel destructor no tocara ninguno de los primogénitos. De la misma manera, el pueblo de Dios, como es sellado, ninguna de las plagas fue tocado. Va a ser tocado en el tiempo del fin. Ninguno del pueblo de Dios va a ser tocado por ninguna. Eso sí, van a vivir en medio de la persecución. Van a ser conmovidos en medio de las plagas, las van a ver y todo, pero no van a ser tocados ellos, porque el ángel de Jehová, el ángel de misericordia, estará con ellos, los alimentará y los cuidará y los protegerá. Y no permitirá que ningún mal toque a los que son sellados por el ángel enviado por Dios. Entonces, en la séptima plaga hay terremoto. La ciudad es dividida en tres. ¿Por qué razón? Es aplastado la bestia, el dragón y el falso profeta. Pero falta algo más. Dice aquí voy terminando.
Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¡Qué tremendo! Hermanos, desde tiempos antiguos Dios reveló que tenía un arsenal de granizo. Cuando enfermó a Job, cuando Dios permitió que Satanás enfermara a Job y sucedió todo eso y los amigos le visitaron y Job empezó a decir, maldigo el día en que nací, mejor hubiera quedado en el vientre de mi madre, hubiera muerto ahí, tantas cosas Dios se reveló en el capítulo 38 del libro de Job. Y Dios le dice, yo hablaré y tú me responderás para que te des cuenta quién soy yo. Voy a leerlo a lo del granizo. En el libro de Job, capítulo 10, 38, dice así, Dios le dice, ahora síguete, varón, tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás, le dice el versículo 3 del capítulo 38. Pero no voy a leer todo, solo voy a leer dos pasajes. ¿Has entrado tú, le dice Jehová a Job, has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia, para el día de mi ira, para el día de la guerra y de la batalla en el cual haré descender sobre los habitantes de la tierra? Miren qué tremendo. ¡Wow! Un arsenal de armas naturales. Dios lo tiene guardado en almacenes, en graneros del cielo, ¿en qué lugar? Solo Dios lo tiene ahí. Se lo digo a Job en el libro de Job 38, 22 y 23. ¿Has visto tú los almacenes de la nieve? ¿Has estado tú en los graneros del granizo que tengo reservado para el tiempo de la batalla, para el día de mi ira, para el día de guerra, en el cual haré descender sobre los habitantes de la tierra? Dios tiene ese arsenal guardado para el tiempo del fin. Y ese que el granizo es del peso de un talento. Convirtiéndolo un talento en tabla periódica de hoy en día equivale entre 25 a 45 kilogramos. De kilogramos. Y volvamos al libra, entonces puede pesar hasta 90 libras. Una gran piedra así de hielo y con fuego, porque una vez que atraviesa la atmósfera, viene con fuego, eso. Y cae ese arsenal de armas sobre todos los edificios, el terremoto, parte de las ciudades, ese arsenal. Ahora la pregunta es, ¿pero cómo cae ese arsenal? Voy a explicar esta parte. Voy a especular, hermano. Espero que me estén escuchando, pero creo que es válido especular cuando Dios usa los mismos elementos, y aquí voy terminando, cuando Dios usa los mismos elementos naturales para destrucción masiva. La velocidad de la luz, si no estoy equivocado, son 325.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz son 325.000 kilómetros por segundo. El Orión, la puerta del cielo, como lo expresa la hermana Elena G. White en el libro de Primeros Escritos y en otros libros, pero sobre todo en Primeros Escritos, y aún todos los de la NASA que investigan los astros y todo, han calculado que el Orión está a 8.000 millones de kilómetros de distancia. 8.000 kilómetros de años luz. Oye, dice que está a 8.000 kilómetros de años luz. Y si la velocidad de la luz son 325.000 kilómetros por segundo, oye, para poder llegar con esa velocidad, hay que tener la velocidad de la luz. Son 8.000 millones de kilómetros, 8.000 millones de años luz para poder llegar a la puerta del cielo. Pero Cristo, cuando sale del cielo y viene con todos sus ángeles, en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 31, y en el libro de Mateo capítulo 25, del 31 en adelante, que viene con todos los ángeles de su Padre, con toda la gloria de su Padre, y viene a esta tierra. Entonces, en la séptima plaga se cumple un acontecimiento grande, donde aparece que el Hijo del Hombre, pero no quiero adelantarme a esa parte, mejor voy a explicar. En esa séptima plaga, cuando el Señor viene con alegría para venir a retirar a quién, a todo su pueblo, para llevarlos al cielo. Él viene a una velocidad súper rápida. Viene una gran velocidad, más rápida, 100.000 millones de veces más rápida que la velocidad de la luz. Porque Dios, desde la puerta del cielo del Oriente hasta esta tierra, Él se pone en 7 días.
Él viene viajando con una velocidad súper sónica. Viene con una gran velocidad con todos sus ángeles porque viene ansioso, viene desesperado para salvar a su pueblo en ese momento que está siendo perseguido, que está haciendo todo a punto de ser aniquilado. Un paréntesis. En la actualidad aquí, los Ferrari, voy a hablar de esas carreras, esos automóviles rápidos que usan carreteras ya especiales para correr. Cuando esos vehículos van a 350 kilómetros o 400 kilómetros por hora, ¡bum! La misma velocidad crea magnetismo. Ese magnetismo levanta arenita, tierra. Y si alguna persona va a la par, va caminando a la par, ya sea mujer o hombre, cuando pasa la par, ¡bum! Lo sopla todo al hombre. Y si es flaquito, lo pega contra la mano, igual que yo. Y si es dami, va de vestido, le levanta todo el vestido, se lo puede arrancar. Pero no solamente le levanta, sino tanto al hombre como a la mujer, esa velocidad no solamente lo sorprende, sino que siente como que un montón de piedritas le caen rápido sobre su cuerpo. Ay, 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 ay. La persona, ¿por qué? La velocidad de ese vehículo que pasó a la par de una persona. Porque en la velocidad levanta magnetismo y va cargando ¿qué? Entonces, qué quiero decir con esto? Esa velocidad que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, viene a una velocidad supersónica, que en 7 días, no son millones de años luz, en 7 días, si aparece con su ángel, viene a esta tierra, él a través del espacio sin fin, esa velocidad crea magnetismo y va acarreando cantidad de piedras, granizos por todos lados, y es una artillería que viene detrás de él, una gran cola de piedra. Con el cometa Halley, los científicos dicen que esa cola que con el cometa Halley que aparece tanto, tiene que pasar muchos años para que lo volvamos a ver. Dice que él a través del espacio, en la misma velocidad que lleva, acarrea muchas partículas de no solamente polvo, sino esa cola de él es un montón de partículas de piedra por la misma velocidad que crea magnetismo. Pero el cometa Halley aparece tienen que pasar más de 50, 60 años para volverlo a ver. La velocidad que trae Cristo a esta tierra, cuando Él viene directamente, ya para concluir, cuando Él viene a esta tierra, ¡pum! Y se detiene de manera de repente porque sus pies no tocan la tierra. El apóstol Pablo dice que con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo y nosotros que estaremos vivos, seremos levantados juntos con los que fueron resucitados y recibiremos al Señor en el aire. Cristo está en el aire, Él no toca la tierra, porque todavía la tierra está maldecida. Él toca la tierra hasta después del milenio. Ya sus pies tocan la tierra y todo porque viene a purificarlo. Entonces, en su segunda venida, su misma velocidad con los ángeles, con esa gran nube de ángeles, ¡pum! Se detiene. Y al detenerse, esa gran cola de artillería que viene desde la velocidad del magnetismo entran a la atmósfera. Ese montón de piedras entran a la atmósfera. La atmósfera las convierte, esas piedras, con fuego, y cae la artillería sobre todititos los edificios, sobre todos los habitantes impíos, y mueren. Y los que todavía quedan vivos mueren con el resplandor de su venida. Esa es la gran granizada que cae sobre los habitantes de la tierra. Lo que Dios tiene reservado en el tiempo del fin, su segunda venida, es esa granizada, esa velocidad que trae. Y Cristo queda en el aire y levanta a su pueblo. Pero qué maravilloso es que en ese momento, cuando el pueblo de Dios a punto de ser aniquilado a larga distancia, ves, porque yo concluí rápido, lo organizo, pero quiero retroceder un poquito antes que Cristo se manifieste. Qué maravilloso es que ven, ven esa promesa, la señal de la promesa a la distancia, una nubecita negra, pero no es que sea negra, simplemente que viene cargada de ángeles, millones y millones de ángeles. Y qué maravilloso es que cuando ven esa promesa, ellos se regocijan y dicen, ese es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Y qué maravilloso es que ahí, cuando ellos ven, y esa nubecita se viene acercando y se viene volviendo más grande, cuando ellos expresan esas maravillosas palabras de Isaías 25:9, dice, 9:25, 25:9, no sé cuál de los dos es, se me fue ahorita, dice, este es nuestro Dios, le hemos esperado, alegrémonos y gocémonos en su salvación. Hermanos queridos, Cristo está a las puertas. Lo que, les espera a todos los impíos no es nada fácil, no es nada bueno. Es catastrófico, es difícil. Yo quiero decirles de todo corazón, hermanos, el Apocalipsis, Dios nunca
destruye a un ser humano sin antes dar un juicio de advertencia. Dios nunca destruyó a los de Sodoma y Gomorra sin antes haber permitido que Lot estuviera ahí para dar un ejemplo de que Dios es bondadoso y misericordioso y que quienes le siguen, Dios muestra su bondad para con ellos. Dios no destruyó a los antediluvianos sin antes dar un mensaje de advertencia, amonestación al pueblo antediluviano, a todos los contemporáneos de Noé. Dios nunca acarrea juicio y sentencia de muerte sobre una nación sin antes, perdón, sin antes dar un mensaje de advertencia. Y la nación que se arrepiente, Dios se retracta de eso. Ejemplo tenemos la ciudad de Nínive, cuando envió a Jonás y durante 40 días predicó de que la ciudad iba a ser destruida si no se arrepentía. Se arrepintió tanto el rey como desde los más nobles, los más tiernos, los más pobres, todos se arrepintieron y Dios decidió destruirla. Pero Dios siempre, antes de mandar juicio y destrucción sobre una ciudad, una nación, manda mensajes de advertencia. Antes de que este planeta sea destruido con las últimas 7 plagas que Dios tiene como artillería para destrucción total del mismo hombre, quiero decirle de corazón, Dios está mandando mensajes de amonestación y esperanza y confianza a los demás. Todavía hay tiempo. La gracia y la misericordia no se ha cerrado, está abierto. Pero cuando la gracia y la misericordia se cierren, que no nos daremos cuenta cuándo se va a cerrar para nosotros, pero sí nos daremos cuenta que estará cerrada y cuando empiezan a caer las plagas. Y nosotros si hemos afectado con ella, nos daremos cuenta que estamos perdidos si nunca aprovechamos la oportunidad no solamente de buscar a Dios, sino de entregarnos completamente. Por tal razón, hermanos queridos que me escuchan, no sé cuántos están conectados, pero quiero decirles de corazón, el libro de Apocalipsis está por amor a nosotros. No es un libro de bestias, de muerte, de destrucción, para ahuyentar y atemorizar a su pueblo, no. Es un libro en el cual Dios ha revelado a su pueblo las cosas que van a acontecer antes de su segunda venida. Y que para poder evitar todas esas destrucciones masivas que vienen a este planeta y no ser causantes nosotros de ahí y ser partícipes de esa destrucción, Dios nos manda a decir, busquen, esténse conmigo. Yo estoy a las puertas y llamo, dice Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos queridos, que no se cumplan las palabras del profeta Jeremías en usted y en mí. Hay unas palabras duras del profeta Jeremías. En el capítulo 8 del profeta Jeremías, yo no quiero que esas palabras se cumplan en usted y en mí con este mensaje de amonestación y este llamado que quiero darles. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 8, lo voy a leer. Yo lo puedo citar, pero no quiero leerlo para que vean que sí lo voy a estar aquí. El libro del profeta Jeremías. No, Ezequiel, disculpe, Ezequiel 8 es. Ezequiel capítulo 8. Ok. Aquí. Bueno, se me fue el pasaje, hermano, pero voy a decir cuál es. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esas palabras del profeta Ezequiel, sé que es el profeta Ezequiel, se me fue el pasaje, exactamente el texto bíblico, pero dice así, terminó el verano, sí, terminó el verano, no, terminó la siega, se fue el verano y nosotros no hemos sido, ¿qué? No hemos sido salvos. Entonces, hermano, que esas palabras que están en el profeta Ezequiel, porque es el profeta Ezequiel, no caigan sobre usted y sobre mí, hermano. Discúlpenme. Es triste y lamentable que termine el verano, que termine la siega y nosotros no seamos salvos.
Entreguémonos al Señor, que sea Él vindicando nuestras vidas todos los días y santificándonos. Es mi deseo y mi oración de los que me están escuchando a esta hora. No hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo que pensar tanto. Es tiempo de actuar y decir, Señor, soy completamente tuyo. Amén. Pastor, un momentico. Me acaban de escribir ahorita Jeremías, es Jeremías 8:20, ¿así es? Sí, es Ok, 8:20, muchas señor. gracias, muchas gracias por el mensaje y me cayó. Dice así, lo voy a leer entonces. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es triste y lamentable esas palabras para aquellos que se pierden. Hoy es el día de salvación, dice el apóstol Pablo en Corintios 6:2. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptado. Hoy es el día en el cual nosotros debemos de pertenecer a Dios. El mañana no existe. La segunda venida de usted y mía es cuando nosotros nos vamos de este mundo. Si hoy dormimos y nos entregamos al Señor y por cosas de la vida sucedió algo durante la noche y ya no volvimos a despertar, para usted, para mí, si no volvimos a despertar, ya Cristo ya vino. Entonces es momento de estar preparados para lo que venga para cualquier momento. Hermanos, preparémonos todos los días, porque el tiempo está cerca y el enemigo está irado contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, eso es mi deseo. Si tienen alguna pregunta, estoy abierto Sí, para las pastor. preguntas que quieran hacerme. Pastor, no me quedó claro o no entendí bien lo de la secada del río Éufrates. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que no es propiamente un río, sino es personas? ¿O cómo es lo que yo no entendí ahí bien? Cuando en la sexta plaga dice que el río se seca, el río Éufrates se seca, no están dando el río literal, el río Éufrates, porque expliqué que el río, agua representan pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, ya, representan personas. Entonces, 10 naciones, 10 reinos que le dieron poder, porque esos 10 reinos, según el libro de Apocalipsis 17, vamos a leerlo. Gracias por la pregunta. El libro de Apocalipsis 17 dice que esos 10 reinos gobiernan por una hora, gobiernan por 15 días, porque recuerde que los acontecimientos son simultáneos, uno sobre otro, todo esto va a ser rápido. Entonces dice el versículo 12 del capítulo 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, no han recibido reino, todavía están 7, que llaman el G7, porque son las 7 potencias más grandes económicamente. No solamente armamentísticamente, estamos hablando económicamente, pero se van a sumar 3. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser la India, puede ser China y Rusia. 3 más para que sean 10. El punto es, ¿quiénes son? No sé, pero son 10 secuaces, poderes armamentísticos y políticos que le van a dar, pues se van a aliar con la bestia y con el dragón para someter al pueblo de Dios, van a perseguirlo. Entonces, es el capítulo 17, el versículo el versículo 12, pero ahora vamos al capítulo 18. No, a ese mismo capítulo 17. El versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Estamos hablando que esos 10 cuernos son los 10 reyes que mencioné en el versículo 12 del mismo capítulo 17. Y la dejarán sola, dice, desolada y desnuda, y la devorarán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, y con esa gran ciudad es Roma. Entonces Roma pierde su poderío, y esos 10 reinos, que son naciones, son políticos, ejércitos, cada uno con su ejército, cada país, le dejan de ayudar y decir, oye, tú nos engañaste. Nosotros creíamos que tú tenías la razón, tenías la verdad, pero nos terminamos dando cuenta que los juicios que están siendo derramados sobre la tierra, los juicios de Dios que están siendo derramados sobre la tierra es por culpa tuya, entonces la dejan sola y van contra ella más bien y la persiguen y la matan. ¿Me explico? Persiguen a todos los líderes religiosos y ahí es donde cuando dice, y el río de Éufrates se secó. Esta es una similitud a lo que sucedió cuando Babilonia fue tomada. Si lo tomamos literal, recuerde que el rey Ciro, en el libro de Isaías, Isaías 200 años antes ya había profetizado que las aguas del río Éufrates iban a ser secadas. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 44.
versículo 27 dice así, y que dice a las profundidades secado y tus ríos haré secar. Mejor desde el 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de su mensajero, que dice Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secado y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, este es mi pastor, cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada y el templo será fundado. Así dice Jehová a su ungido en el capítulo 45, versículo 1, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar a naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, eso está en el capítulo 45, versículo 1 y el capítulo 44, versículo 27 dice, y las aguas de los ríos se secarán. Las aguas de los ríos de la ciudad de Babilonia. Entonces, recuerde que cuando Ciro, a través del rey Darío, invadieron la ciudad de Babilonia, dice que desviaron el río Éufrates, porque no había ningún rinconcito en que podían someter a la ciudad de Babilonia, porque su ciudad eran amuralladas y eran bastante gruesas y tenían bastante ejércitos soldados con lanzas y flechas y todo, entonces no podían. Y el rey Ciro lo sabía, que la única manera de poder invadir y someter a los babilónicos era desviando el río. Desviaron el río Éufrates, lo secaron y una vez seco el río se metieron por los túneles por donde pasaba en medio de la ciudad. Y a la medianoche, como estaban en orgía y todos estaban borrachos con la fiesta que Belsasar hizo, entonces la ciudad de Babilonia fue tomada fácilmente porque desviaron el río Éufrates y el río se secó. Entonces, de la misma manera, en la sexta plaga, el río de Éufrates se seca, pero ya no es algo literal, es simbólico, es que deja de ser las ayudas que le daban esos 10 reinos, esas 10 potencias se apartan de ellos y más bien se voltean contra ellos. No sé si le respondí su pregunta. Sí, sí, Ok. sí, quede bien. Sí, señor, quede bien, ahora sí ya, claro. Entonces ya son los reyes que le quitan el poder a la Así es, ayuda se babilonia apartan, la y dejan sola, la dejan seca. Y ahí perdió su poderío y ahí no hay nada que hacer, más bien se voltean contra ella, la degolla, la matan, la asesinan, se van contra ella. Esos 10 reinos se no, voltean contra ella, pierde su bueno, poderío. pastor. Muchas gracias, pastor. Estuvo muy hermosa esa pre. Gracias, Dios lo bendiga y que se recupere. Amén, gracias. Ahí disculpen hermanos y hermanas si me han visto mucho con el pañuelo, entonces, pero les dije que sí me encuentro enfermo. Normal. Sí, Pastor, ¿alguna muchísimas preguntita? gracias. Sí, está Muchas bien. gracias por este tema. El Señor te bendiga, realmente te siga usando y que te mejores de esa gripa. Yo quiero comentar algo aquí Ujú. con respecto a algunos versículos porque muchos hermanos tienen miedo, incertidumbre, temor por lo que se dice, de lo que van a caer las 7 plagas, pero la palabra del Señor en Isaías capítulo 26, hermanitos, en el versículo 9, nos dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y Amén. dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. O sea, aquí la invitación es a buscar al Señor en las primeras vigilias de la noche, porque es ahí cuando todo está tranquilo, cuando todos duermen, principalmente en la cuarta vigilia, que es las 3 de la mañana, a buscar al Señor, porque si no lo hacemos, pues los juicios del Señor caerán sobre nosotros por ser necios, por ser negligentes, por ser apáticos espiritualmente. Y si lo hacemos, miren la promesa que el Señor dice ahí mismo, en ese mismo capítulo de Isaías 26, versículos 3 y 4, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice un canto, ¿qué me podrá separar del amor de Dios? Angustia, tribulación, pena, dolor. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Nada, nada, hermanos. Vamos a vivir momentos en el que vamos a ver cosas que ni por nuestra mente finita hemos imaginado, pero si nos hemos preparado espiritualmente
para esto, para este acontecimiento, si es que llegamos también allá, porque no sabemos siquiera si vamos a estar allí. Solamente el Señor sabe quiénes son los que estarán allá, pero sea lo que sea, nos sorprenda la muerte antes, sea lo que sea, preparémonos hoy, que todavía tenemos tiempo de gracia, que todavía podemos, estimados hermanos, hoy es el día de nuestra salvación. Pastor, gracias a cada uno de ustedes. Todavía no terminamos, continuamos. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que haya anotado por ahí, ahorita que todavía se encuentra nuestro pastor con nosotros. ¿No? Entonces quiere decir que todo ha quedado muy claro. Bueno, no sé, pastor, muchas gracias. No sé si tú quieres concluir con una oración tu tema. No terminamos, hermanos, continuamos. Nos falta, no sé si por ahí se encuentra la mamá de nuestra hermana Jessie, que nos tiene un testimonio. Ok, podemos cerrar con una oración y seguimos con los testimonios, ¿les parece? Sí. Vamos a orar. Cariñoso y buen Padre que estás en los cielos. Señor, en el mundo puede estar en convulsión, pero tú estás al control del mundo. Hay desastre por doquier. Muerte, hambre, angustia, colapso, Dios, económico y a la misma vez, oh Dios, desesperación de las personas corriendo de aquí para allá buscando estabilidad. Todas estas cosas que suceden en la actualidad, Señor, nos está diciendo de que tú estás a las puertas. De corazón te pedimos, Padre, de que quienes estamos conectados a través de este medio no seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor. Ayúdanos, oh Dios, que cada día vivamos conforme a tu semejanza y que nada de este mundo, Señor, nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quédate con nosotros, Padre, hasta ahora, y que el mensaje que tú preparaste para cada uno de nosotros sea un mensaje, oh Dios, que haya fortalecido y animado nuestra fe. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.